sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse los que tengan el modo de hacerlo. Cada año nos reunimos en este lugar para celebrar esta Eucaristía, esta oración por los fieles difuntos. Es una forma de no olvidarnos de nuestros familiares difuntos, de hacer aseo de las sepulturas, de traer un ramo de flores y de ofrecer una oración por ellos. Las lecturas que escuchamos nos hablan precisamente de lo que estamos celebrando hoy en este día. La primera lectura del libro de la sabiduría nos habla de la resurrección. Nos dice que ya antes de Cristo, el libro de la sabiduría está escrito alrededor del año 150. Y el libro de los Macabeos, año 170 antes de Cristo. Y ya se empieza a hablar de la resurrección, se empieza a hablar de otra vida. Siempre se ha creído que existe otra vida, no solamente en la religión católica cristiana, sino también en otras religiones, aunque con otras ideas, con otros conceptos, pero se tiene la idea de que existe otra vida después de esta. Y la lectura nos habla de los insensatos, de los tontos. Dice que ellos pensaban que la muerte o la salida de este mundo era una desgracia, era una perdición, o sea que el que se muere se pierde. Con la muerte se acaba todo. Y hay unas formas de pensar, algunas ideologías, pues que se estudian en las escuelas, por ejemplo, la ideología materialista. El materialismo afirma que somos puro cuerpo, que el alma es una energía que se va como si se fuera a desintegrar en la tierra. Al morir la materia, muere también esta energía. Pero hasta ahí nada más. Ellos, los materialistas, son ateos. No creen en la otra vida, no creen en la resurrección. Entonces, esos son los insensatos, los tontos, los que no tienen fe, los que no creen en Dios. Y luego nos encontramos también con otras corrientes de pensamiento, por ejemplo, los que hablan de reencarnación. Dicen, pues sí, todos nos vamos a morir, pero nos vamos a reencarnar, el alma se va a reencarnar en otra cosa, en un animal. Pero son ideologías, son teorías, son formas de pensar. Y bueno, pues como el pensamiento es libre, pues cada quien que piense lo que quiera, ¿verdad? Pero a mí no me gustaría convertirme en un burro, en un animal. Nosotros, los que tenemos fe, creemos en Dios. Creemos que existe Dios, que es el creador de todo. Y es el que mantiene la vida. Es el que nos da la existencia a Dios. Entonces a eso se refiere la primera lectura del libro de la sabiduría. Dice la lectura al final: los que confían en Dios, los que tienen esperanza, pues tienen fe en la resurrección, o tienen fe en que existe otra vida. Eso es antes de Cristo. Pero ya cuando resucita Cristo, pues nosotros somos cristianos.
Nosotros creemos en la resurrección porque Él resucitó y nos abrió las puertas del cielo. Jesús es Dios, y esa tiene que ser nuestra fe, nuestra esperanza, de que al morir vamos a entrar en la eternidad con Dios. Que la muerte no es una aniquilación, la muerte no es quedar muertos, solamente el pecado es el que nos hace quedar muertos para siempre, eternamente, apartados de la vida. Morir en pecado es quedar muertos, pero nosotros tenemos la esperanza de contemplar, de alcanzar la vida eterna. Por eso no es lo mismo hablar de la muerte o de la resurrección y hablar de cómo vamos muriendo nosotros cada día. Nos dice la lectura que hay que entregar la vida como Cristo la entregó por nosotros. En eso consiste la vida. En eso consiste que Dios nos ama. Y dice la lectura, la segunda lectura de la carta del apóstol San Juan: el que no ama es hombre muerto, es un homicida. El que no tiene amor en su corazón ya está muerto en vida. Ya no esperes que la muerte te llegue, porque ya estás muerto. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 13, capítulo 12, el apóstol dice que todo se acabará, la fe, la esperanza. Lo único que permanece es el amor, es la caridad. Entonces el amor es Dios, Dios es amor. Y ese amor es el que es derramado en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo, que hemos recibido nosotros en el bautismo. Y el Espíritu Santo es germen de vida, porque ya lo tenemos nosotros. Por eso el Evangelio pone el ejemplo del granito de trigo, que se siembra en la tierra, se pudre, pero tiene embrión, tiene un principio de vida, y por eso surge una nueva planta. Y así también nosotros, nuestro cuerpo, aunque es corruptible, se pudre, pero tiene el principio de la incorruptibilidad, que es el Espíritu de Dios, que nos va a resucitar, como resucitó a Jesús de entre los muertos. Y vamos a resucitar con nuestro mismo cuerpo, aunque se desintegre en la tierra. Esa es nuestra fe. Así resucitó el cuerpo de Cristo nuestro Señor. Tomás, que era uno de los apóstoles más incrédulo, le dice a Jesús: pues yo hasta que no te toque, hasta que no te vea, voy a creer en ti. Y por eso se le aparece Jesús a Tomás y le dice: mira, pues mete tus dedos en los agujeros de los clavos. Aquí estoy yo en persona. No sigas dudando, sino que ten fe. Hermanos, esta es la fe que nos une hoy en este día. Que nuestros hermanos viven y viven para Dios. Y nos reunimos porque la iglesia tiene tres partes. La iglesia celeste son los santos que ya están en la presencia de Dios, a los que les pedimos todos los días. Hace pocos días celebramos a San Juditas Tadeo, un santo muy taquillero, muy querido por nosotros. A él le pedimos porque ya está en el cielo. Pero hay otros que todavía no llegan a la presencia de Dios, que siguen purgando su vida. Son los del purgatorio, la iglesia purgante. Y por eso os ofrecemos la Santa Misa, para que sean liberados de sus penas después de la muerte. Y entonces nosotros somos la iglesia peregrina. Los santos que están en el cielo nos van ayudando a nosotros. Y los que ya murieron y todavía no llegan al cielo, nosotros les ayudamos a ellos. Esa es la fe que proclamamos en nuestro credo. ¿Qué necesitamos para alcanzar la salvación, para resucitar? Ya les decía, amar. Y la lectura del Evangelio que hoy escuchamos, pues nos pone un programa para amar. Es un proyecto de vida. Dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo. Son las obras de misericordia que todos nosotros podemos hacer, obras de amor. No se necesita hacer obras grandes, obras cotidianas o obras que podemos hacer todos los días.
Cuando hacemos nosotros eso, lo estamos haciendo a Dios mismo. Y en eso consiste dar la vida, en eso consiste vivir amando, sembrando en nuestro caminar, sembrando la semilla del amor que resucitará al final de los tiempos. Pues vamos a continuar con nuestra celebración.